Ante los recientes hechos ocurridos allá en Ecuador, hablé esta tarde, más bien esta noche, con Gabriela Rivadeneira, la expresidenta de la Asamblea de ese país. Esto me dijo sobre el crimen que se acababa de cometer en esos momentos. Saludo a Gabriela Rivadeneira. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Alejandro, a ti por esta llamada, esta oportunidad además de comentar con quienes escuchan esta entrevista lo aterrador que se está viviendo el momento en el Ecuador en este momento frente al asesinato al estilo de sicariato de uno de los candidatos presidenciales a apenas 11 días del proceso electoral en el Ecuador. ¿Qué significa esto, digamos, para tu país, pero sobre todo para un momento histórico que se estaba viviendo cuando Lasso tiene que adelantar las elecciones a punto de que lo quitaran del cargo y llega este asesinato, entiendo, contra un candidato que se le consideraba de extrema derecha, pero que era periodista de investigación, que había denunciado amenazas? ¿Cómo se toma en Ecuador esta noticia a las pocas horas de lo que ha ocurrido? Mira, esta es la muestra de un estado fallido total. El país, lastimosamente, el Ecuador, ha subido al número 1 de los países más inseguros del continente y esto ya se lo venía a venir. Es más, Fernando Villavicencio, como uno de los 8 candidatos presidenciales, era uno de los que tenía protección policial justamente por amenazas de muerte en su contra, porque estaba denunciando a algunos líderes y principalmente a uno de los líderes más fuertes de bandas delincuenciales en el Ecuador. Y ante esto sale de un meeting en el norte de Quito e incluso con presencia de todas las fuerzas especiales que lo protegían, es acribillado prácticamente a la salida de este mitin a plena calle en la luz del día. Es decir, es realmente un tema aterrador, pero además agarran a uno de los supuestos sicarios y cuando lo estaban trasladando al vehículo para llevarlo a la fiscalía, lo acribillan también, es decir, lo asesinan. Entonces, este es un caso que realmente denota la debilidad absoluta del gobierno de Guillermo Lasso, pero además la ineficiencia frente a los organismos de seguridad, no solamente ciudadana, sino en este caso de los candidatos. Es una afectación gravísima a la democracia. Presidente Lasso acaba de llamar urgente a una reunión en Carondelet que incluye a la presidenta del órgano electoral, así que estamos todos muy expectantes de qué es lo que pueda resultar de esta reunión en Carondelet. Sí, como expresidenta de la Asamblea Nacional allá en Ecuador, ¿qué tiene que hacer la clase política ante este tipo de sucesos? Y te pregunto, desde la candidata puntera hasta el resto de aspirantes a la presidencia, como los partidos políticos en un país que vivió esto hace apenas unos minutos. Mira, nosotros hace rato venimos insistiendo en la necesidad de que toda la clase política, lleguemos a un pacto por la seguridad del país. Es decir, se nota que al gobierno esto se le fue de las manos hace mucho rato y es la clase política que debía sentarse en una mesa. Lastimosamente, al entrar en periodo electoral, todos empezaron a pugnar por sus propias propuestas y dejamos a un lado la necesidad de presentarle al país un plan integral de seguridad. Lo que ha hecho nuestra candidata Luisa González, que va punteando la posibilidad de elecciones presidenciales en el Ecuador, es decir que necesitamos urgente justamente un plan integral, como ya lo hizo en la época de la Revolución Ciudadana Rafael Correa, con el que llegamos a ser el segundo país más seguro del continente. Ahora necesitamos prácticamente retomar muchas de esas prácticas, pero políticas emergentes de seguridad. También estamos muy alertas porque hay candidatos que proponen un plan buquelista de seguridad, lo cual también es de mucho análisis en países como el nuestro, como el Ecuador, pero en definitiva ahorita entramos a un momento de caos, a un momento de mucha inseguridad, de muchas incertezas, de no tener certezas dentro de la política y dentro del país. Es decir, la población está en un estado de terror y esto es algo que debería convocarnos de manera urgente para tomar medidas. Ahora estamos, como digo, a la expectativa de saber qué resulte de esta reunión de Lasso, en la que incluye la presidenta del órgano electoral. Y este domingo se tenía el debate televisado presidencial a 11 días del proceso electoral. Pues no sabemos qué es lo que puede pasar en el país. Claro, ahora, hay un nexo entre lo ocurrido con México, que es el cártel de Sinaloa. Se ha señalado que las amenazas provenían del cártel de Sinaloa. ¿Es quien origina la violencia en Ecuador se puede atribuir a un solo cártel y solamente a un grupo delictivo? Mencionabas también la falta de gobernabilidad y que no se da en las condiciones.
Sí, lastimosamente hay varias bandas delincuenciales que han provocado caos, incluso por disputas de territorio. El candidato asesinado era uno de los primeros denunciantes en contra de uno de los líderes más fuertes de uno de estos cárteles. Incluso ya había recibido amenazas de muerte, por lo que había pedido incorporar mayor seguridad a sus recorridos. Sin embargo, pues pasó lo que pasó esta tarde de hoy y el gobierno es el directamente responsable de lo que pasó con la muerte del candidato Villavicencio y de lo que puede pasar con cualquiera de los políticos y candidatos en el país. Bien, Gabriela, te agradezco muchísimo y nos mantenemos en contacto, obviamente, al pendiente de lo que ocurre en tu país. Gracias, Alejandro. Un saludo a todas y todos. Gracias a Gabriela Rivadeneira. Distintos países.